para acompañarnos en la conducción de esta nueva edición de este conversatorio. Y como todos los viernes a las 5 de la tarde, hora Lima, Ciudad de México, Bogotá y otras ciudades importantes del continente, estamos saliendo al aire con los conversatorios del Instituto del Futuro gracias a Nativa TV. Bien amigos, después de darles esta bienvenida, tengo que presentar el tema. Fabricación digital en la industria textil. Ese es el tema que tocaremos el día de hoy y por supuesto tenemos un panel muy interesante. Voy a presentar y a modo de saludarnos y de verificar si todo está correcto, tanto el sonido como la imagen, voy a dar la bienvenida a Mirva Trujillo. ¿Cómo estás, Mirva? Ella es profesional y administradora de empresas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mirva. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para responder y hablar sobre el tema de fabricación digital en la industria textil. Perfecto, todo muy bien, se escucha muy bien. Gracias, Mirva, bienvenida. Y ahora mi segunda invitada, ella es Delia Barriga. ¿Cómo estás, Delia? Ella es directora de FabLab Perú. Delia, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Guido? Muchas gracias también por la invitación al Instituto del Futuro y esperemos poder contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muy bien, verán que es bastante dinámico, presentaremos los temas, conversaremos, aprenderemos seguramente algunas novedades de la industria textil y por supuesto empezamos con Mirva. ¿Qué industria es la fabricación textil, la industria textil? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué actividades incluyen, mi estimada Mirva? Cuando hablamos de industria textil y confecciones, hablamos de toda la indumentaria, ¿no? Hablamos de todo lo que nosotros podemos usar como vestimenta, ¿no? Y a la misma vez es una industria que involucra podría decirse horizontalmente, transversalmente, todas las otras industrias, porque la industria de la vestimenta nos lleva a la producción de algodón, nos lleva a todo lo que son fibras naturales, ¿no? Que también provienen de animales, como la alpaca, la oveja, y también nos lleva a nuevas fibras que se han ido produciendo en el tiempo, y que en un futuro estas fibras también van a tener una transformación, porque se viene mezclando unas con otras, con la diferencia de que tal vez pensando en el futuro, en la responsabilidad y en que no se contamine, ¿no? El futuro en la industria textil lo veo con una responsabilidad con el planeta, ¿no? Cosa de que es muy importante tocar ese tema. Claro, Mirva, además somos un país joven, con una población mayoritariamente todavía joven, milenario, pocas culturas milenarias hay en el mundo, un país diverso. Acabas de mencionar algo, ¿no? Un país diverso, tanto en materiales, en insumos, materias primas, cultura, climas. Algún libro que tiene un título dice, no hay país más diverso. Y además tenemos una tradición textil riquísima, muy admirada. Yo cada vez que visito un museo y acompaño a algunos amigos o familiares, no dejamos de admirarnos. Tenemos esa tradición textil. Y ahora, ¿cómo está la industria textil en nuestro país, mi querida Mirva? La industria textil en el país, como yo lo veo, es una opinión muy personal. Es una industria que está en crecimiento, está en innovación y está en un plano de responsabilidad, ¿no? Entonces, los elementos de sostenibilidad en la industria ya empieza a hablarse, empieza a comunicarse y a la misma vez también a cuestionarse, ¿no? Desde un lado crítico. Yo como textilera, ¿qué hago desde donde estoy para poder minimizar todos los impactos negativos que de por sí tiene la industria de la moda? Gracias, Mirva. Qué buen comentario. Ahora quiero pasar a hacerle la siguiente pregunta a Delia. Estamos hablando del título de este webinar, de este conversatorio, es Fabricación Digital en la Industria Textil.
Y por supuesto esta palabra digital ahora prácticamente es bastante usada en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando hablamos de industrias en general y en particular de la industria textil y nos estamos refiriendo a la fabricación digital, Delia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hola Delia, tu micrófono creo que es uno de los temas que siempre estamos conversando. Sí. Ahora sí. Bueno, no puede faltar estos detalles, mi querida Delia. No, siempre pasa. Te comentaba que justo la organización que yo represento significa Fabricación Digital, ¿no? Es una organización que nace en el año 2001 pensando en cómo va a cambiar las matrices productivas en esto que ahora en día conocemos como Industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial, términos que recién se acuñaron el 2011 o el de Cuarta Revolución Industrial el 2016 en Davos. Pero ¿qué significa esto de fábricas inteligentes? Esto de fabricar automatizadamente o robóticamente, ¿no? En la tercera revolución industrial se expandieron muchísimas tecnologías. Robótica, fabricación digital, inteligencia artificial, big data. Y todas estas tecnologías, el Internet, ¿no? Sobre todo. Todas estas tecnologías confluyen en este cambio de matriz productiva que se está dando ahora en estos momentos, ¿no? FabLab nace en el 2001, entonces somos un poco precursores de toda esta tecnología a nivel global. A nivel global, los FabLabs cuentan con casi 3.000 laboratorios. Perú tiene 50 laboratorios. Y en materia textil, hace ya para 7 años, hemos también podido dejar un poquito nuestro granito de arena, tanto en investigación de textiles, en investigación de nuevos materiales, cómo podemos, como decía Mirva, contaminar menos, ¿no? Cuando hablamos de crecimientos tecnológicos de la mano con la industria, hablamos también de industria limpia. No tiene mucho sentido seguir avanzando en tecnología con una industria que contamine más, ¿verdad? Entonces, una de las responsabilidades de esta nueva revolución industrial es justamente cómo contamino menos, cómo reduzco en la segunda industria más contaminante del planeta, que es la textil y de moda, cómo reduzco, cómo mitigo el calentamiento global, cómo mitigo la contaminación. Y hoy en día las diferentes tecnologías que existen ayudan a eso. Y el papel también que uno puede encontrar en este diseñador, investigador, científico, tecnólogo, en crear nuevas maneras de hacer textiles con fibras naturales, por ejemplo. Como mejorar el consumo de agua en la fabricación del algodón, ¿no? Entonces, todo esto que conlleva también la parte de investigación, ya cuando se traslada a una industria digital, a una industria inteligente, una industria diferente, que tiene características además muy diferenciadas. Una de ellas, por ejemplo, es la producción masiva personalizada. Vivimos todavía en el paradigma de China, ¿no? Una producción masiva estandarizada, todo igual. Y vamos a pasar a otro tipo de industria. Y es importante también conocer una industria donde el consumidor deja de ser pasivo para ser una persona activa dentro de los procesos que anteriormente solo se vinculaban a las fábricas. Maravilloso, qué interesante, Delia, qué muy buena introducción y además muy didáctica. Y nosotros estamos viendo que esto del desarrollo tecnológico empezaron con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, por supuesto, apareció el Internet.
¿no? Ahora estamos en los servicios digitales, tenemos artefactos digitales, estos aparatos, los teléfonos y otros, estos teléfonos inteligentes. Tenemos plataformas digitales, que por ejemplo son estas CRMs o sistemas de relacionamiento con el cliente, las redes sociales tan importantes ahora, pero tenemos toda una gama de infraestructura, ¿no? El e-commerce, la forma de comercialización usando tecnología y redes sociales, información en la nube, la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, estos manejos de grandes cantidades de datos y por supuesto la última tendencia, el blockchain, que es capacidad de rastrear. Se nos presenta un mundo fascinante, pero un país con una historia milenaria, mi querida Mirva, como te decía, una industria textil milenaria, con materiales ricos, diversos, con posibilidades de esta creatividad natural en el diseño, muchos colores, nuevas texturas y todo eso. Tú me hablabas un poco del futuro. ¿Cómo ves el futuro o cuál debería ser el futuro de nuestra industria, Mirva? Definitivamente el futuro de la industria para nosotros es algo, como se diría, una plataforma y un compromiso, ser un país diverso y a la misma vez tener una cultura milenaria de más de 5.000 años, ¿no? Entonces, el diseñador peruano tiene la responsabilidad de honrar esa parte culturalmente hablando, y enriquecer con todas sus creaciones la parte del diseño, la gráfica, la presentación y definir ese ADN, ¿no?, de identidad. Perfecto, gracias Mirva, estamos teniendo un poquito... Fuente de inspiración está en nuestra cultura. Correcto, correcto. Tenemos un poco de problema en la conexión, tal vez mejoraremos esta conexión, Mirva, pero mientras tanto hablemos con Delia, sigamos con la misma pregunta, Delia. En este país milenario, con una tradición, con una diversidad, no solo cultural, una diversidad rica en materiales, en texturas, en formas, en fin, en tantas cosas. ¿Cuál debería ser el futuro de la industria textil en el Perú, piensas tú, Delia? Mira, yo creo que no es el futuro, creo que es el presente. Nosotros, como red de laboratorios locales que estamos acá presentes en casi todas las universidades del país y en muchos de los institutos tecnológicos superiores, ¿a dónde es que estamos apuntando, no? Estamos apuntando justamente a esa revaloración de nuestra ancestralidad, de nuestros textiles, de nuestra iconografía, de nuestra identidad. Claro. Pero sumándole la tecnología actual. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos nuevos elementos para los artesanos que cubran, por ejemplo, todo el trabajo mecánico, no creativo que hace el artesano, sino la parte mecánica que hace el artesano. Vamos a lograr que ese artesano que se demoraba en una prenda, no sé, pues un mes, 20 días, hoy en día pueda hacer mayor cantidad de prendas. Y no va a dejar de ser artesano, porque lo que estás tú supliendo no es la parte creativa, es la parte mecánica. Es el mover, por ejemplo, algo de aquí a acá. Aquí no hay creatividad. Esto es mecánico. Pero poder justamente extraer y dejarle más tiempo a nuestros artesanos, a nuestros talentos, a nuestros creativos, para crear otras cosas, ahí está la riqueza. Nosotros también tenemos que ver la ancestralidad, pero ¿qué aportan nuestros nuevos artesanos? Ellos vienen de una descendencia rica en creatividad, y esa creatividad es viva, la cultura es viva,
no es una cultura muerta, no es una cultura donde yo tengo que repetir lo que los ancestros hacían. Yo es una cultura que recojo la ancestralidad y que aporto lo que tengo para dar. Y si en mi contexto tengo herramientas tecnológicas que además las puedo crear en el lugar y no tengo por qué comprar ni tener tecnología foránea, sino hecha por nosotros mismos, ahí está el valor. Cada vez que nosotros vamos afuera y mostramos nuestros diseños de nuevos telares, ¿no? Personalizados, y donde rescatamos ramas, por ejemplo, ya olvidadas, tú no sabes cómo te reciben y cómo lo reciben en el resto del mundo, ¿no? Porque respetan también esta cuna de humanidad de la que somos parte nosotros los peruanos, ¿no? Ahora, Delia, ¿podrías graficar tal vez con un ejemplo cuáles son esos avances tecnológicos de fabricación textil que se está diseñando en el Perú o que estamos utilizando de manera exitosa o que han sido mejor aprovechados o incorporados en la producción textil local? Claro. Por ejemplo, hoy en día se están investigando y se están haciendo fibras ya que te pueden, por ejemplo, no sofocar en el verano, sino que refrescar y abrigarte en el invierno. Son textiles inteligentes que tienen esa particularidad. Están también toda la parte ahorita de wearables, de dispositivos portables, que a veces se incluyen en la misma prenda. Como, por ejemplo, conectarte con la prenda solamente pasando la mano, ¿no? Como, por ejemplo, tu prenda puede hablar de cómo está tu cuerpo, de cómo estás en hidratación, de cómo está tu temperatura, de cómo están tus pulsaciones. Y es más, hoy en día tenemos investigadoras peruanas trabajando en biomateriales. ¿Cómo puedo de los residuos de fruta crear cueros vegetales? ¿Cómo de fibras puedo yo crear nuevos materiales? Inclusive he visto materiales hoy en día hasta de rocas volcánicas. Entonces, toda esta revolución donde nada está prohibido, sino que hay una expansión mental también para poder investigar cualquier rubro y tomarse los riesgos, porque de ahí es que van a nacer una nueva cultura también, de ahí es que van a nacer nuevos materiales también, ¿no? Y somos ricos en tantos insumos que en verdad nunca paran, ¿no? Por ejemplo, la chiringa, que es este látex de nuestra Amazonía, hoy en día también se usa para calzados, para vestimenta, los hongos como la cambucha, microorganismos vivos. Tenemos una investigadora peruana que está haciendo su doctorado en ciencia de materiales, ¿no? Que ella trabaja todo lo que son organismos vivos embebidos en electrónica y también trabaja nuevos materiales que sean biodegradables. Gente que ha desarrollado colecciones para marcas tan conocidas como Adidas de una zapatilla que la puedes usar 365 días y luego es comida de peces. Todas estas cosas están sucediendo ahora mismo y no es algo del futuro, es algo del presente. Fascinante, Delia, fascinante. Mirva, es una industria altamente contaminante. Ese debe ser uno de los retos. Si nos puedes dar algunas pautas sobre cómo se está trabajando eso, cuál es la tendencia en el mundo, cuál es la tendencia en el Perú. Pero aparte del tema ambiental, tal vez también tenemos en la industria textil algunos otros retos que podrías comentarnos y mencionarnos. En la industria textil, hoy en día, se está trabajando mucho los lineamientos de sostenibilidad.
Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de trazabilidad del producto a tal punto de que yo puedo pronosticar o programar el destino de ese producto cuando haya concluido su ciclo de vida. Entonces, para el medio ambiente es muy importante la responsabilidad desde ese lado, ¿no? Por otro lado, si hablamos de sostenibilidad, también estamos hablando de la parte social, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en la producción de este producto? Entonces, la trazabilidad también nos ayuda a sincerar la cadena de valor de la producción, ¿no? Y finalmente, toda la trazabilidad tiene que ver con la responsabilidad de la economía que tiene este producto, que cumpla con el objetivo de crecimiento y progreso de todas las personas involucradas. Entonces, la industria textil, más que nunca, reconoce y es consciente de la contaminación que crea. Somos la segunda industria más contaminante en el mundo. Pero hoy en día ya hablamos de responsabilidad cuando este producto ya va a ser desechado, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? Y ahí ya nacen nuevas industrias. Y todo esto de la mano de la tecnología. Es muy importante la comunicación hacia todo el stakeholders de la industria, ¿no? Y también es muy importante lo que mencionabas al inicio de las redes sociales. Es muy importante tener en cuenta y hacer uso de estas herramientas. Bien, si yo te preguntaba, Mirva, como un emprendedor, como una persona que quiere emprender en la industria, no sé si textil o moda, de la vestimenta, de los accesorios, o algunas estas industrias accesorias que tú mencionas, como qué hacer con los desechos o qué hacer con los temas de la economía circular, etc. ¿Tú qué me recomendarías? Tú me dirías, Guido, esta es una tendencia interesante donde Perú puede tener ventajas naturales o competitivas por estas y por otras razones. ¿Qué me dirías para ingresar yo y solicitarte tipo consultoría, asesoría, mi querida Merva? La industria de la moda en este momento, en su afán de responsabilizarse sobre los ciclos de vida de los productos, hay nuevos modelos de negocios que ya están en boga en todas partes, incluyendo Perú. Tenemos el modelo de negocio de recuperación de textiles, ¿no? Cuando hablamos de recuperación de textiles, estamos hablando de textiles que no tienen ninguna transformación. Simplemente ingresa a un nuevo ciclo de vida, a una nueva persona que va a hacer uso de este producto. Luego tenemos el upcycling, que viene a ser que este mismo producto que ya no va a ser usado por la persona que fue el dueño, podría decirse, entra a una nuevo diseño. Entonces, sí, ya no se llama recuperación, se llama upcycling, y definitivamente va para un precio mayor, ¿no? Ya sea a una prenda, un bordado, una pintura, accesorios de cuero, le añado o le quito cosas que le va a dar, que se convierte en un nuevo producto y ingresa al mercado. También existe el mercado de las prendas vintage, ¿no? Las prendas antiguas que vienen a valorarse y a tomar en este momento una nueva vida, ¿no? Y también tenemos la otra parte de que es de los uniformes de las grandes empresas. Esas telas se recuperan y se crean nuevos productos y se da nuevo trabajo y entra a un nuevo ciclo de trazabilidad. Entonces, la industria de la moda en este momento tiene nuevos modelos de negocio en cada línea de producto. Y cuando hablamos de distintos productos, lentes, zapatos, ropa, polos, pantalones, hablamos de indumentaria, porque la indumentaria engloba todo eso, ¿no? Fíjate, claro que sí, la indumentaria es la industria que engloba todas estas
actividades colaterales de la industria textil. Delia, vamos centrándonos en el tema, ¿no? El tema del título es fabricación digital. Cuando nosotros hablamos de fabricación digital, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la fabricación digital? La fabricación digital es justamente transformar los bits en átomos. Transformar este diseño que yo tengo en un computador, en un ordenador, en algo físico, en el mundo físico, ¿no? Ahí nacen, por ejemplo, las impresoras 3D, las cortadoras láser, todo lo que es el CAD, el CAM, con respecto a tecnología, ¿no? Cómo podemos nosotros fabricar cosas desde la computadora, cómo programamos, cómo automatizamos procesos industriales, procesos artesanales. Pueden ser en cualquiera de los dos casos, ¿no? No se excluye la tecnología. Un artesano puede usar alta tecnología y una industria puede usar alta tecnología también. Y ahora que escuchaba a Mirva hablar justo de la circularidad o de la upcycling y cómo estas prendas pueden adquirir mayor valor que el que tenían a un inicio. Y eso es un poco lo que se trata también, ¿no? Cómo estas nuevas tecnologías pueden sumar a estos procesos de elevar una prenda aún a más, ¿no? Con mejores perspectivas además económicas. Cómo poder usar el corte láser, cómo hacer impresión en tela, cómo poder crear nuevos materiales, ¿no? Como veíamos hace un momento, como te decía hace un momento, de los cueros vegetales, ¿no? Cómo podemos usar cueros vegetales y poder también añadir determinados elementos dentro de una prenda que la vuelva más sofisticada o mejor. Y hablando de eso, hay otra parte del diseño donde se incluye justo la responsabilidad o la sostenibilidad, que es cómo creamos indumentaria que ayude al ser humano. Nosotros iniciamos el año pasado una sinergia entre la fabricación digital y la indumentaria y los accesorios para el deporte. Y en esta sinergia, donde estuvo involucrado las federaciones con las que trabaja Legado en la Videna, nos comenzaban a nutrir de lo que podían la fabricación digital aportar. Cuando nosotros hicimos ese match con estos consumidores para que sean co-creadores, con diseñadores, con tecnólogos, con científicos, de cosas que le beneficien a ellos para el ejercicio de su disciplina, en este caso específico, los más interesados fueron las federaciones paralímpicas. Y se ha creado una sinergia y un cambiar de perspectiva de los diseñadores que estuvieron en un curso que dictó la Universidad Católica de Diseño Responsable, cómo cambiar esa mentalidad de crear no solamente cosas bellas para vestirse, ¿no? Sino cosas útiles que le puedan servir al otro para mejorar su vida. Y yo cuando vi ingresar a estos chicos en el inicio y después cuando vi sus trabajos finales, para mí fue emocionante ver cómo habían transformado ellos este curso, ¿no? Que podía haber pasado de largo como un curso más en las carreras que ellos estudiaban, cómo había calado y cómo hoy en día tenían otra manera de ver las cosas. Entonces, detenerte en tener una prenda para su primero, segundo, tercer uso y saber cómo se va a biodegradar. Eso hace bien al planeta. Y segundo, cómo puede mi diseño ayudar a otro ser humano a vivir y estar mejor. Muy bien, qué buen testimonio. Gracias, Delia. Y quiero aprovechar para
preguntarte que tal vez el empresariado, sobre todo del sector de la pequeña empresa, la microempresa, ya estamos familiares con lo que se llaman los institutos de transferencia tecnológica. Si no me equivoco, en Perú creo que tienen el nombre de CITE, y tenemos una tan buena CITES, ¿no? Tan buena costumbre en nuestro país que siempre andamos cambiando de nombre a todas las instituciones que existen. Pero yo me quedé con el nombre de CITE, pero por ejemplo tenemos el CITE Calzado, ¿no? El CITE Calzado, tenemos en Caquetá, creo que tenemos en Trujillo, y efectivamente los empresarios acuden, se ofrecen una variedad de servicios, pero ahora tú estás dirigiendo algo que se llama un Fab Lab, y me dices que en Perú hay 50 de estos. Los empresarios de la pequeña empresa y de la microempresa, porque si están en universidades me imagino que están dirigidos a estudiantes de estas universidades, pero también los empresarios de la micro y la pequeña empresa pueden acudir, y en todo caso, ¿qué servicios se pueden desarrollar o qué ofrecen ustedes? Bueno, tú hablaste de transferencia tecnológica y uno de los principios que tiene los Fab Labs como laboratorios de fabricación digital es justamente eso. Cómo democratizo estos conocimientos a todas las personas que quieran, sin excepción. Entonces nosotros hemos tenido talleres desde niños que no sabían ni leer ni escribir hasta personas de la tercera edad, como yo. ¿Me entiendes? Entonces, y sí, las universidades, muchas de ellas trabajan con pequeñas comunidades o con microempresarios o con pymes que están ya utilizando este tipo de tecnologías. No solamente para el calzado, sí, y también para el calzado, para toda la indumentaria, para el crear nuevos textiles, para joyería. Hoy en día tenemos artesanos, joyeros, utilizando fabricación digital y creando increíbles joyas que no tienen nada que envidiarle a Tiffany, por ejemplo, ¿no? Yo me enamoro joyas que tienen inspiración en nuestras culturas, hermosas, joyas que combinan la plata con biomateriales, por ejemplo, como la bora del café, cómo hacer un cuero de café que esté, por ejemplo, cortado, ¿no? Con una iconografía guajún o con una iconografía chipibo conigo en una joya peruana. En verdad, las cosas que se ven, y no para futuro, sino que se ven ahora ya, son increíbles. Entonces sí aportamos. ¿Y por qué te hablo de transferencia? Porque es mejor enseñar a pescar que dar pescado, ¿no? Y yo creo que es increíble poder transferir estos conocimientos y que la gente aprenda, que los aproveche, que los haga suyos, que los desarrolle, que los cambie, que los haga crecer. Y eso es lo que sucede con los conocimientos, ¿no? Y eso es lo que sucede con las tecnologías. Nosotros no creemos en una tecnología cerrada, creemos en tecnologías abiertas, que son siempre capaces de ser mejoradas por cualquiera. Y a veces se lleva uno muchas sorpresas de quien menos uno lo espera. Así que siempre tener esa capacidad de asombro y de colaboración, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Claro que sí, Delia, que tema que creo que nuestra educación formal, no solo en Perú, en muchos países, ha descuidado muchísimo esa capacidad de cuestionar, de asombrarse, y que conduce a lo que conocemos como creatividad, como innovación, como cambio, ¿no? Y efectivamente esa transferencia de la tecnología, que el empresario, que el estudiante se apropie de estos conocimientos para que luego los transforme
en nuevos recursos, en nuevas estrategias, en nuevos modelos de negocio, en nuevos materiales, y que se percate que el mundo del conocimiento, la técnica y la tecnología es vasto, amplio, y que no hay límites para mejorar e impactar positivamente no solo en nuestras comunidades, en nuestras familias, sino con temas tan acuciantes y difíciles como el ambiente. Gracias, Delia. Unas historias muy inspiradoras y muy interesantes para entender lo que estamos viviendo en el presente y lo que nos espera en el futuro. Mirva, regreso contigo para preguntarte un poco más sobre esto de estas industrias, de estos modelos de negocio. Estamos hablando de prendas inteligentes y nuevamente quiero insistir y comentar para que nos comentes y les hables al empresariado tanto del sector de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de los textileros en el Perú, de los confeccionistas, de la moda, de los artesanos. ¿Qué recomendaciones prácticas, qué le dirías, Mirva? Oiga, esto es la tendencia, hay que trabajar en esto, concentrémonos. Perú es un país diverso, lo dice el Plan Estratégico de Perú, dice que el Perú es un país diverso y debemos aprovechar esa diversidad. Pero en el caso de la industria textil, ¿qué podemos recomendar a los empresarios, estudiantes y, en fin, a toda la comunidad sobre esta industria? Lo primero que les diría es que tengan muy claro su propósito. ¿Para qué están creando una empresa, ¿no? Que sueñen y que ese sueño lo trasladen en un papel, que lo escriban, ¿no? E inmediatamente comenzar a trazar la línea de cero hacia adelante. Ahora, para un emprendedor es muy importante empezar a mapear todo desde el principio. ¿Cuál es la recomendación? No pensar de que sí me va a ir, si yo no, yo lo hago, como sea no existe, ¿no? Entonces es muy importante tener la ruta a donde uno quiere llegar y ir hacia atrás. ¿Qué pasos tengo que hacer para conseguir? El propósito, ¿por qué le hablo del propósito? Porque el propósito va a marcar el tipo de empresa que yo voy a hacer, ¿no? Una empresa responsable o simplemente es una empresa comercial. Voy a participar desde la creación del producto o simplemente voy a participar de parte de la cadena. Entonces es definir el negocio, es marcar el territorio, ¿no? Y algo muy importante, nosotros los peruanos somos súper creativos, somos emprendedores por naturaleza y también somos mil oficios. Y eso muchas veces nos hace ver un panorama bastante amplio. Y lo que necesita un emprendedor es ver un panorama a largo plazo amplio, pero a la misma vez comenzar a medir el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y de esa manera no cansarse en el intento, sino tener bien marcado el camino que tiene que recorrer. Y el propósito, insisto, es muy importante. Claro que sí, pero hay algunas, yo por lo menos ahora estoy muy entusiasmado con dos segmentos que me parecen muy atractivos de la conversación que estamos manteniendo. Uno es indumentaria deportiva, ¿no? Ya hemos visto que hay indumentaria, pues, para estas Olimpiadas Paralímpicas, en fin, para otras actividades, pero la industria en el mundo de indumentaria para el deporte, de aventura, los deportes en el mar, los deportes en las montañas, en fin, el mundo del deporte es tan amplio ahora y es una industria, me imagino, muy pujante y muy creciente. Pero también tenemos el otro segmento que es la economía plateada, ya lo había mencionado Delia, ¿no? Que es una economía que está dando muchísimo que hablar y que es ¿qué me podrías decir, Mirva o Delia? También empecemos con Mirva. ¿Por dónde están las tendencias, crees tú, que deberíamos los empresarios estar atentos? Mira, hoy en día estamos hablando mucho del tema de materiales. Tenemos materiales inteligentes. Por ejemplo, hay bebecreces que tienen la nanotecnología para medir la temperatura de los niños. Cuando un niño está enfermo, tú puedes darte cuenta porque cambia de color,
Luego tenemos la parte de los zapatos, que ya se están viendo en lo que Delia maneja muchísimo, ¿no? El 3D. He tenido la oportunidad de participar de un evento donde se habla de este tipo y que dicen también que ahí sí hablamos del futuro, de que vamos a viajar con una máquina, ya no una maleta. Voy a llegar al hotel y ese día voy a ver cómo está el tiempo y voy a fabricar la ropa que me voy a poner, ¿no? Ya no voy a tener que trasladar ropa de un lado a otro. Ya van a ser máquinas que van a hacer mi ropa al instante, ¿no? Lo que yo decida. Entonces, pero a la misma vez, y algo muy importante, hablando del Perú, el caso de Perú y el Perú diverso, los materiales. Tenemos materiales, el cuero vegetal, que es la chiringa. Ya se están haciendo zapatos, pantalones, ropa de este cuero vegetal. Tenemos el cuero de pescado que cumple una función 360 muy importante. De un desecho se convierte en un material altamente valorado y que tiene el triple impacto que siempre buscamos, ¿no? Y a la misma vez también tenemos proyectos que con bacterias se empieza a crear el cuero, que definitivamente es más, hasta yo puedo decir qué medida necesito para no tener desechos. Todo esto es hoy en el Perú. Hay ya investigaciones y prácticas para hacer zapatos con desechos del banano, con los hongos. Entonces, el Perú sí está tecnológicamente avanzando bastante bien a la par de otros países. Como también hablábamos de los modelos de negocios de la recuperación de materiales, también tenemos materiales que tienen investigación y tienen desarrollo, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Mirva. Delia, la misma pregunta. ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestro interés en Perú? Yo creo que debemos enfocarlo en toda esta cultura ancestral que tenemos y de las diferentes culturas ancestrales que tenemos y sumarle esta alta tecnología, sumarle la biotecnología y sacar productos que seguramente van a ser totalmente innovadores para el mundo. Y esto es increíble. Increíble ver, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado trabajando líneas de acción con nuevos diseñadores, ¿no? También de la mano de grandes maestros a nivel mundial que nos enseñan este tipo de cosas, poder ver cómo la creatividad aflora y cómo nos gusta a los peruanos siempre dejar nuestra huella, ¿no? Nuestra iconografía, nuestro sentir, nuestra imaginación. Todas estas cosas hoy en día se valoran muchísimo y yo creo que hacia eso deberíamos nosotros apuntar, hacer esta sinergia. Cultura, ancestralidad y tecnología, innovación y atrevernos, ¿no? Atrevernos. No nos falta ninguna neurona. Tenemos las mismas neuronas que puede tener un alemán, un inglés, un norteamericano, así que podemos crear lo que querramos. Solo hay que atreverse y obvio hay que estudiar. Los conocimientos, todavía no estamos en la época del Matrix, que en 2 segundos aprendiste a manejar un helicóptero, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que aprender a aprender y a desaprender. Atrevernos. Atrevernos totalmente. Además, el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. Estamos en esos quiebres de las historias del ser humano, ¿no? Entonces, son momentos, son hitos históricos en que la humanidad está cambiando, en que todo cambia. Y entonces, esta creatividad debería aflorar con mayor fuerza. Me quedo con esa palabra, Delia, atreverse, y te comento que ya no recuerdo hace cuánto tiempo, pero me imagino que unos 12, 13 años o tal vez un poco más, me atreví junto con una
con mi hermana específicamente, a hacer un desfile de modas en Estados Unidos y llevé 3 diseñadores. Me acuerdo salir del aeropuerto de Lima a unas 6 de la mañana con 3 diseñadores, 2 en textiles y 1 en joyas. Llegamos a la ciudad de nuestro destino, 12 de la noche. Al día siguiente era la prueba con todos los modelos para la práctica del desfile. Y mi hermana me dice, hemos fracasado. A nadie le interesa, ni siquiera muchos de los invitados, a las personas que hemos convocado, conocen exactamente dónde está Perú. Y la verdad que no hay ningún interés. Bueno, le dije, ya estamos acá, ya hemos hecho la inversión, continuemos. El momento de la prueba, las modelos que están en la industria, que son modelos profesionales, al ver los materiales, las texturas, la diversidad, realmente se asombraron y fueron nuestras mejores promotoras. Al día siguiente que fue el desfile, fue tan exitoso que por varios años en esta ciudad inauguramos la Semana de la Moda o a veces clausuramos. Atrevernos, hay que atrevernos. Bueno, y efectivamente. Te voy a contar algo similar. Cuando yo veía los trabajos de estos chicos, ¿no? De productos, de indumentaria, de nuevos textiles que hacían, y yo decía, ¿cómo podemos visibilizarlos? Y hace ya casi 7 años creamos el 3D Fashion Week, que hoy día es un evento latinoamericano, para que en modo pasarela, que es el modo que da mayor visibilidad, se puedan mostrar todas estas cosas. Y no solamente teoría, sino que también la industria, también otros diseñadores y los usuarios puedan ver físicamente cuál es el resultado, ¿no?, vestible de indumentaria de estos productos y de estos desarrollos. Gracias, Delia. Ha sido increíble. Gracias, Delia. Gracias, Mirva. Ha pasado el tiempo volando. Ha sido una conversación encantadora, deliciosa. Y espero que ustedes, mis queridos amigos, coincidan conmigo y agradezcamos, por supuesto, con un aplauso a nuestras invitadas. Y con ustedes será hasta la próxima edición de los conversatorios del Instituto del Futuro. Les saludó Guido Sánchez Yávar y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muy buenas tardes.